por la invitación. También quiero agradecer a Carlos, un amigo común que nos puso en contacto. Compartimos, como dice el prólogo del libro, digamos, hacia el final, que es realmente bastante emotivo, digamos. Primero me sorprendió que tengan 4 hijos, cosa bastante para ser tan joven. Que finalice con este punto de que a todos aquellos que todavía tienen en mente cambiar algo, me da una idea de por qué tenemos un amigo común como Carlos, y eso se traduce, como bien decía ambos panelistas previamente, en toda tu obra. La verdad que el trabajo es monumental: investigación, análisis gráfico, evaluación, opinión, puesta de posición política. La verdad que cuando lo recibí con CONICET, me llamó poderosamente la atención de que el timing, sobre todo, hoy recién lo decía Pepe, la verdad es que suele no trabajarse, sobre todo en ciencias sociales, suele no trabajarse con lo que ellos llaman sociólogos, los economistas, pero vemos objetos calientes, tratamos de mantenernos durante un tiempo ajenos a la historia porque, no sé, se da por cuestiones de presión, miedo a no tener toda la información necesaria. En ese sentido, la verdad que era un gran problema. Nosotros hemos sido formados en una generación que ha leído historia económica con Ferrer, con Rapoport, con Neff, entre otros tantos libros sumamente interesantes, digamos. Y la verdad es que el trabajo tuyo, Diego, viene seguramente a formar parte de esas obras sean clásicas con el tiempo, no solamente de lectura, sino que casi de referencia obligada, no solamente por las visitas biográficas, sino realmente porque hay una cantidad de información precisa para cada momento del tiempo y los eventos económicos más importantes que sorprenden, digamos. Pero entonces yo, digamos, más allá de entrar en detalle sobre algunas características particulares, a mí lo que me sorprendió gratamente, muy gratamente, y que eso es seguramente una cosa inusual en el trabajo de historia económica, capaz que por tu formación y por la doble formación que referencié inicialmente, tiene que ver con, uno, el tema del timing, de haber podido exigir tanto, digamos, sobre un periodo tan reciente y con tanta precisión y con tanta profundidad, y eso hoy por hoy es importante. Uno tiene que tener voluntad de poder, me decía mi mamá cuando digamos Nietzsche de chiquito, y eso también me dio con voluntad de transformación. La verdad que el relato de la historia es el principal punto a partir del cual uno construye, y coincido con el Pepe, la voluntad de poder. Si la historia la cuentan otros, se hace complicado porque a partir de ese punto es difícil la discusión y la transformación de la realidad. Y el otro punto tiene que ver con más una cuestión, si querés, metodológica, que a mí también me sorprendió gratamente. Cuando leía el texto no es que se deja leer, sino que invita a leerlo, porque en general los textos de historia económica, a mí me pasaba cuando daba clases en macroeconomía en la UBA o en La Plata, donde doy clases, y tenía que dar un texto a los chicos de historia económica. La mayoría de los clásicos que utilizábamos, la verdad que son también muy buenos, pero el tema es que, en comparación con el trabajo de Diego, solían ser más rebuscados en las vueltas que daban hasta llegar al punto en particular que estaban discutiendo. Y en ese sentido, el trabajo de Diego Rubinsal, digamos, tiene la peculiaridad y la grata característica de que sobre los temas en cuestión va rápidamente al punto, lo desmenuza, hace un análisis crítico, que para el público, sobre todo para los jóvenes que están en la facultad, creo que va a ser algo sumamente atractivo. Así que en eso te felicito, que no solamente el contenido, sino la prosa es elegante y concreta. La verdad que me gustaba leerlo, y eso que lo recibí hace 4 días, tuve que leerlo, digamos, eso se llevaba bien, no se acordaba por otros motivos el ensayo sobre la ceguera. Después, otra cosa que es una característica que no sé si fue buscado, ¿no?, pero me llamó la atención, que en varios capítulos pasaba lo mismo, también es sumamente interesante, y eso aconsejo leerlo, es que capaz que para introducir al lector, capaz que para seducirnos, para que sigamos leyendo y hacerlo más atractivo, muchos capítulos empiezan con una lógica jaurechiana de mostrar sonceras. Se empieza planteando una soncera particular, un preconcepto, una historia mal contada, una realidad impuesta por los medios respecto a un problema en particular, y enseguida plantea la falacia de esa soncera. Digamos, la verdad es que hay muchos ejemplos. Yo quería leerles algunos que son llamativos, porque son por ahí fuertes por lo reciente. En la página 635, contando un poco cuál había sido el problema de la convertibilidad o la crisis de la convertibilidad, el autor, y nos cita
a Musa. Musa era el director del departamento de investigación en el fondo del país. Bueno, los más jóvenes por ahí no, los menos jóvenes seguramente que sí. Y bueno, con una cita que era llamativa, decía: el gobierno argentino, decía Musa, actúa como un alcohólico crónico. Una vez que empieza a disfrutar los placeres políticos del gasto financiado mediante el déficit, sigue haciéndolo hasta alcanzar una situación económica equivalente a estar completamente ebrio. Paso seguido, inmediatamente, el autor, con su propia evaluación, que ya está fundamentada en todas las páginas previas del análisis de la convertibilidad, dice: bueno, esto en verdad es una gran falacia, no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, cita, dice que el caso chileno, a partir del cual se ha demostrado que en verdad es el tipo de cambio preciado y otras cuestiones particulares, que independientemente de que haya déficit fiscal o no haya déficit fiscal, han generado en muchos países crisis muy similares a las argentinas. Como este ejemplo pequeño, muchos otros lo podemos encontrar realmente al inicio de cada uno de los capítulos, y que realmente rápidamente me hizo hablar a Jauretche, y no sé si fue buscado o no, pero hace que realmente es atractivo, es mostrar una falacia, una especie de un absurdo, y a partir de ahí construir un relato. Bueno, es una forma distinta de leer un libro de historia económica, y yo te agradezco que haya sido así.